¿cómo están? Bienvenidos a este programa especial donde ustedes van a poder apreciar un documental de la réplica de la Capilla Sixtina. Y saludo también a Nuria Baquer. ¿Cómo estás, Nuria? ¿Cómo estás, Mariale? Qué gusto acompañarte en esta conducción. Por primera vez estamos juntas en una conducción y me da de Yo estoy verdad feliz. mucho gusto. Me No, pues yo encanta. estoy más feliz y sobre todo que tenemos la gran oportunidad y la suerte que se hayan fijado en Puebla, nuestro estado, para poder tener esta réplica de la Capilla Sixtina. Dices bien, Mariale, porque en Puebla efectivamente contamos con una exposición itinerante de suma importancia. La réplica de la Capilla Sixtina, una iniciativa de un grupo de personas que hicieron un gran trabajo para que podamos admirar esta obra. Y fíjate, Nuria, que en este documental que hoy les vamos a presentar a todos ustedes, pues se podrán dar una idea de todo el trabajo que representó hacer una réplica casi exacta de un lugar considerado Patrimonio de la Humanidad. Por supuesto que sí, porque durante meses un gran equipo de especialistas diseñaron, fotografiaron, convirtieron a digital más de 2,5 millones de fotografías, Mariale, para hacer un gran rompecabezas que nos da una idea casi exacta del lugar original. Y algo también importante que les queremos decir es que la búsqueda de los materiales apropiados para las esculturas, la decoración como resinas y plastilinas también, que pudieran dar la impresión de mármol, pero sin pesar tanto, o también contemplar la iluminación con los audios y también que se puedan contemplar la visita de una tarea muy ardua. Por supuesto que sí, fue difícil, pero bueno, ¿por qué es importante que todos conozcamos la Capilla Sixtina y su trascendencia a través del tiempo? Fíjese que la Capilla Sixtina fue construida a finales del siglo XV y alberga varias de las obras de arte más importantes del mundo. Se llama Sixtina porque fue un encargo del Papa Sixto IV y fue inaugurada en 1483, Mariale. Wow, y lo más importante también de la Capilla Sixtina es el arte que ahí se alberga, pero además es el recinto en donde también se puede desarrollar el cónclave, como también para elegir el nuevo papa. Así es, el cónclave es esta reunión que celebra el Colegio Cardenalicio de la Iglesia Católica para elegir a un nuevo obispo de Roma, cargo que lleva aparejados el del Papa, que es el sumo pontífice y pastor supremo de la Iglesia Católica, y por otro lado, el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Y fíjate que aunque la Capilla Sixtina también se inauguró en 1483, fue hasta 1508 cuando Miguel Ángel también pudo iniciar con la elaboración de los frescos por encargo del Papa Julio II. Esto es muy importante dato, ¿no? Por supuesto que sí. Miguel Ángel Buonarroti fue un arquitecto, escultor, pintor italiano renacentista y también escritor, por cierto, considerado uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y también por su obra arquitectónica. Y Miguel Ángel, por otro lado, desarrolló su labor artística a lo largo de más de 70 años entre Florencia y Roma, que también era donde vivían sus grandes mesías. También la familia Medici, donde Florencia y también estaban los diferentes papas romanos. Hay que comentar que desde muy joven Miguel Ángel manifestó sus dotes artísticas para la escultura. Estamos hablando de a los 12 años aproximadamente. Esta disciplina la empezó a realizar y empezó a sobresalir. Fue en abril de 1488, con 12 años de edad, y gracias al consejo de un amigo que se dedicaba a la pintura, fue como entró al taller de los famosos Ghirlandaio. Y al principio Miguel Ángel no quería aceptar esa encomienda, le ¿No? costó muchísimo trabajo y también ya que su fuerte pues también era la escultura y no tenía esa experiencia en pintura al fresco, así que había tenido estudios en pintura mural, pero no lo había aplicado bien. Fíjate que esto de la pintura al sucede. fresco suena fácil, pero es sumamente complicada. Claro. Es una técnica que no permite errores y se dice que los tiempos son muy breves, porque primero se tiene que seleccionar el área donde se va a aplicar el dibujo, se prepara con un encalado, luego se aplica el dibujo sobre el enlucido, que es como una capa de yeso, y luego se tiene que extender inmediatamente el color. Entonces imagínate la dificultad. Wow, y por eso Miguel Ángel se llevó desde Florencia a unos pocos artistas también de su confianza para que también lo pudieran ayudar en todos los frescos, en toda esta realización. Y bueno, también los primeros intentos fueron decepcionantes. Los tiempos de la reparación y también de la preparación y el clima de Roma fueron determinantes para que empezara a salir moho en el trabajo inicial, que también tuvo que ser suprimido. Suspendido, sí. Finalmente, bueno, después de meses y meses de esfuerzos,
de angustia también. Bueno, pues Miguel Ángel pudo pulir esta técnica de pintura al fresco y ¿qué crees? Que decidió hacerlo solo y prescindir de sus ayudantes. ¡Wow! Imagínate nada más que también durante 4 años y medio, pues estuvo trabajando en posiciones sumamente incómodas y también sin descanso, acosado y amenazado también por el mismísimo Papa que quería resultados hasta que por fin un 31 de octubre de 1512, pues inauguró la obra con las representaciones de la creación de Adán, Cristo y la Virgen y el juicio universal. Imagínate esos andamios. No. Abajo de esa cúpula tuvo que mandar a hacer unos andamios especiales Ajá. para que él estuviera medianamente cómodo, ¿no? Pero la verdad es que sí, ha de haber Problema, estado ¿no? Aquí en la muy, espalda. muy Ujú. complicado. La creación de Adán, fíjese que es una de las más famosas de la Capilla Sixtina porque se puede ver una imagen del Dios cristiano. Y fíjense que Miguel Ángel decidió pintar a Dios hasta el final de todo. ¿Por qué hizo esto? Bueno, pues porque primero quería practicar y alcanzar la máxima perfección posible para poder plasmarla en él. Pero amigos, y Nuria, te quiero decir algo, ahí no terminó la obra de Miguel Ángel, ya que 20 años más tarde sería invitado a pintar el fresco del Juicio Universal y también en la pared del coro por encargo del Papa Pablo III. Los frescos de la Capilla Sixtina definitivamente sufrieron muchas censuras en varias ocasiones. Fíjense que una de las censuras más importantes fue en la escena donde alrededor de Cristo se agitan centenares de cuerpos que pertenecen no solo a los condenados, sino también a los salvados. O sea, estamos hablando de ángeles sin alas y santos sin sus aureolas. Entonces, imagínate la conmoción que ello provocó. Y los cuerpos desnudos, esto es como dato también muy importante que necesitan saber, los cuerpos desnudos de los frescos también fueron y ocasionaron el célebre embraguetamiento, así se llamó. Embraguetamiento, que consistió en cubrir los órganos sexuales de las figuras de los trozos también y con telas pintadas, ya que el Papa Pío IV consideró que era un atentado contra la moral. Afortunadamente el del embraguetamiento no duró mucho tiempo. No. Y bueno, Miguel Ángel tuvo una larga vida, una creatividad sin fin. Ya le comentamos que fue pintor, que fue arquitecto, pero sobre todo escultor. Así que el legado de Miguel Ángel en las artes es innegable. Y para muestra tenemos algunas de sus obras más importantes como la Piedad del Vaticano, el David, los frescos de la Capilla Sixtina, la ampliación de la Basílica de San Pedro, también él la realizó, entre otras. Y fíjense que la Capilla Sixtina, construida a fines del siglo XV, pues también guarda no solamente un sentido espiritual, sino que también en ella se pueden encontrar varias de las obras de arte más, pero más importantes del mundo. Estamos hablando de que el valor iconográfico de la Capilla Sixtina es extraordinario. La parte central la componen una selección de escenas del Antiguo Testamento, la creación del mundo, la creación de Adán y Eva, el pecado original, el sacrificio de Noé, el diluvio y también la ebriedad de Noé, que esto es lo que representa la expresión más vil del ser humano. ¿Y qué te parece si platicamos también un poquito de los ángulos? Que en estos ángulos se encontraron pues escenas de los milagros de la salvación de Israel, que también figura en la venida de Cristo, pero cada rincón, fíjate muy bien, de cada centímetro también de la Capilla Sixtina, pues es considerada una obra de arte. Por supuesto que sí. Como ven, la Capilla Sixtina es una creación monumental de la época del Renacimiento que no todos los seres humanos tenemos la oportunidad de conocer. ¿Tú la conoces? Yo sí la conozco. Yo no la conozco. Y seguramente muchas personas como yo no han tenido esa oportunidad. Pero ahora los poblanos contamos con esta réplica, aquí, efectivamente en nuestra ciudad. Así que, ¿qué les parece si conocemos el esfuerzo de este gran equipo que logró la representación detallada de la Capilla Sixtina? Disfrútenla. Nosotros tenemos un proyecto, un programa de colaboración entre el Gobierno de México y los museos vaticanos que se llama Manos del Mundo en el Vaticano. En este proyecto vendemos artesanías mexicanas. Cuando esto sucede, llevamos siempre a un grupo de artesanos a que puedan visitar la ciudad del Vaticano
las personas que hicieron estas artesanías. Cuando llevamos al estado de Hidalgo, llevamos a una señora que nunca había salido de su comunidad y sin embargo, pues de repente llega a la Capilla Sixtina y dentro del recorrido que le están haciendo pudo visitar la Capilla Sixtina original. Al llegar ahí la señora pues se puso a llorar y fue algo muy conmovedor porque la señora me decía, es que yo pensé que iba a morir y que nunca iba a tener la oportunidad de poder admirar la Capilla Sixtina de la que tanto había yo oído, ¿no? Creo que todos los que estábamos ahí realmente nos conmovimos junto con ella y entonces a partir de ese momento dije, bueno, ¿y por qué no mover la Capilla Sixtina si la pudiéramos mover? En ese momento mi hermano voltea conmigo y me dice, ¿tú crees que podamos hacer una réplica de la capilla, llevarnos la capilla a México para que toda la gente pueda gozar y pueda sentir lo mismo que está sintiendo esta artesana? En esos momentos yo también me quedé como todos ustedes, sí podemos hacerlo. Ahí empieza nuestra gran labor, ahí empieza este gran sueño de traer Capilla Sixtina a México. Es una labor de un grupo de personas, de personalidades, tanto en el extranjero como aquí en México, para poder realmente lograr este gran sueño. Y en ese momento juntamos un grupo interdisciplinario donde hubo jóvenes del Politécnico, artesanos, pintores, gente que le dijimos cómo podemos tener un sí para llevar adelante este proyecto. Cuando ya al final de cuentas se vio que el proyecto era viable, entramos a la parte más difícil que fue precisamente la reproducción de los frescos. Ellos normalmente hacen fotografías cada 2 veces al año de los frescos para ver cómo se va deteriorando el fresco al paso de toda la gente. Pasan aproximadamente entre 20 y 25 mil personas por día por los museos vaticanos. Entonces eso va deteriorando los frescos. Ellos hacen ese levantamiento fotográfico, nos entregan un negativo y empiezo yo a trabajar primero sobre un diseño digital, grandes pantallas con un pitch muy pequeño y nos damos cuenta que cuando hacemos la prueba no funciona, es completamente frío. Es como ver una gran televisión, una pantalla 3D muy grande, ¿no? Donde no nos transmite realmente la esencia que nos dejó Miguel Ángel y los demás pintores en esta gran sala. Junto con mi hermano empezamos a ver la manera de poderlo hacer con este negativo y buscamos a imprimir en tela. Hicimos unas pruebas en tela de gran formato, al tamaño original, y vimos que se pixeleaba la imagen, se rompía por completo al momento de ampliarla. Hablamos con la gente de los museos y en colaboración empezamos a trabajar el archivo digital que no se tenía en los museos vaticanos y trabajamos 170 noches para poder lograr un archivo digital de 2.700.000 fotografías. Fotografías entre 5, 10, 15 y hasta 30 centímetros. Lo que hacíamos es que nosotros poníamos un diseño fotográfico, un armado, donde la cámara tenía que ir corriendo, dependiendo del ángulo que nosotros le dábamos, dependiendo los centímetros que nosotros deseábamos, con las luces a la misma altura y separación, para poder empezar a armar un gran rompecabezas digital, luego unirlo, ¿sí? Y empezar a escalar al mismo tiempo, porque ya no nada más funcionaba tener este archivo armado. Cuando nosotros mandábamos nuestras pruebas a los museos vaticanos decían, estás pasado 3 centímetros, te falta 1 centímetro, tu tonalidad no es la misma, nos mandaban los pantones, entonces empezábamos a mandar esas pruebas hasta que llegamos realmente al 100% de la medida, al 100% de las figuras. La puerta principal, que es cuando se cierra, cuando hay un cónclave, es la misma medida, son los mismos detalles que se tienen, es el mismo marco que se tiene. Todos estos detalles son detalles únicos, solamente hay una sola pieza, están hechos a mano. Son jóvenes estudiantes de la Ciudad de México que estuvieron junto con nosotros colaborando, a pesar que estudiaban, colaboraban con nosotros con las fotos que les dimos para poder hacer este gran detallado exterior, el coro, la transcena, el altar, el Cristo, el piso, las bancas, ¿no? Y estamos al 97% de similitud a la capilla original. Teníamos alrededor de 40 personas haciendo las piezas de arte. Y nosotros estábamos a cargo detallando y viendo de qué material se iban a hacer, revisando pieza por pieza que realmente fuera una réplica, que estuvieran las medidas correctas, que fueran pues todas las formas exactas como son en la real. En este momento estamos viendo parte de la transcena. Estos son los retablos que forman parte de esta obra. Originalmente fueron hechos de mármol, pero para hacer la réplica tuvimos que hacerlo de otros materiales que no fueran tan pesados, pero que tuvieran
ese toque de ser como mar. Los modelados únicos, como este tipo de piezas, se hicieron de plastilina epóxica y se modeló uno por uno y se fue pegando en este bastidor de madera. Y otras piezas fueron hechas de resina, se hicieron moldes y vaciados, en el caso de las piezas que se repetían, pero la mayoría son modelados únicos. Bueno, aquí estamos a la altura de las molduras que nos toca reparar si es que se dañan, y cuando se montan siempre quedan las uniones abiertas. Entonces todo lo vamos resanando con un material que se puede quitar fácilmente a la hora de desmontar, y luego le volvemos a poner textura, pintura para que quede todo como una pieza completa. Se dice fácil poder trasladar este monumento a otro lugar. Estamos hablando de 38 trailers. Tenemos que dividir nuestras cargas. En el caso de Puebla tuvimos que separar nuestra carga todavía más por el tipo de peso, para poder evitar algún quebrantamiento en las avenidas por el peso del tráiler. Pero ese movimiento lo mandamos por zonas. ¿Qué hacemos? Primero bajamos telones, ¿sí? Y empezamos a quitar todo lo que es el arte. El arte lo mandamos en unos cases y eso lo subimos y lo mandamos primero. Luego bajamos telones y empezamos a dar el tratamiento a los telones con una gasa que lleva, que al momento de que se va enrollando, va absorbiendo, como, no sé si les ha pasado que en los closets de repente tenemos unas bolsitas de humedad, ¿no? Que empieza a recibir y empieza a quitar los olores. Bueno, lo mismo hace esta gasa. Entonces los empezamos a enrollar, los dejamos a la intemperie y luego los metemos en cajas. Y posteriormente ya nos vamos con todo lo que es audio, video, iluminación, y ya después nos vamos con paredes. Las paredes van por separado y luego separamos estructura y las estructuras también las mandamos por separado. Bueno, lo que están viendo a mis espaldas, esta estructura es una estructura de aluminio. Tenemos dos estructuras de Capilla Sixtina, una es de acero, ¿sí? Que resiste y es para ciertos lugares de la República Mexicana para poder resistir otro tipo de vientos o ráfagas de viento. Esta estructura de aluminio está soportada por bidones de agua, no se perforan los pisos. Yo creo que entender a Miguel Ángel es algo muy especial. Miguel Ángel era escultor, su obra genial para un chico de 24 años fue precisamente La Piedad. La gente no creía que Miguel Ángel hubiera hecho la escultura de La Piedad, que la hizo para un cardenal francés. Y entonces en la noche va y graba la frase: Miguel Ángel Buonarroti, Florentina, lo hizo. Después de ver esta gran obra maestra, el Papa Julio II le pide a Miguel Ángel que pinte la bóveda de la Sixtina. Miguel Ángel estaba trabajando como escultor en la tumba del Papa Julio II y dice: Santo Padre, pero yo no soy pintor, yo soy un escultor. Yo no soy práctico ni de pinceles ni de pintura. Y el Papa le dice: bueno, tú eres un artista y tienes que hacer esta obra que te voy a encomendar, porque tienes que honrar lo que mi tío Sixto IV había hecho, porque ambos eran de la familia de la Rovere. Y así es como el Papa le impone a Miguel Ángel pintar la Capilla Sixtina. Miguel Ángel se enfrenta a muchos problemas para poder hacer esta obra. La primera de ellas es de que precisamente él manda traer a sus compañeros que habían estado con él en el Jardín de los Médicis en Florencia, los jardines de Lorenzo el Magnífico, para que le ayuden a pintar un fresco, porque Miguel Ángel nunca había pintado un fresco. La primera parte, Miguel Ángel pinta pinturas muy pequeñas. Lo primero que va a pintar es precisamente el Diluvio Universal, que está lleno de figuritas pequeñas. Y cuando él lo ve desde abajo, se da cuenta de que estas pequeñas figuras no se distinguen a esa altura. A partir de ese momento sus figuras empiezan a ser más grandes y por eso nos damos cuenta de que el Génesis, Dios Padre, Adán, Eva, son muchísimo más grandes, y después de eso obviamente la parte de los profetas y las síbilas, que ya tienen tamaños monumentales, pareciendo estatuas vivientes que están encuadrando todo lo que es todas estas pechinas de la Capilla Sixtina. Pero ustedes imagínense lo que es trabajar a esta altura, con un andamio, con los tiempos de Roma, que cuando es frío es muy frío y cuando es caluroso es muy caluroso. Estuvo 4 años trabajando en la Capilla Sixtina y sobre todo imagínense el momento de tener que estar pintando acostado,
tenía problemas ya en las cervicales, le caía la pintura en los ojos, fue realmente un gran sufrimiento para él. Pero sin embargo, al final de cuentas, creo que él quedó satisfecho al poder expresar toda su fe a través del arte. Para mí Miguel Ángel es un adelantado de su época. Fue un artista magnífico que fue como un parteaguas de la historia del arte. Yo creo que nos dejó algo tan enorme, tan divino, tan creativo. Él se plasmó de cierta manera y nos dejó algo que en su momento la gente no creía en él, que lo criticaban mucho, pero que al paso del tiempo cobró una vida y un detalle enorme para todo el mundo, porque es uno de los íconos importantísimos de la humanidad. Hay gente que realmente sale con lágrimas en los ojos, se conmueven, a tal caso se emocionan, porque realmente la emoción es muy fuerte cuando viven esta experiencia. Y que la gente cuando entre quede maravillada, eso es para mí lo mejor. Siempre me voy a estar maravillando cada vez que monte yo capilla, siempre. Lo que me da gusto es que la gente pueda ingresar a la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina es un patrimonio de la humanidad que preserva la sede apostólica y me da mucho gusto que gente de todas las edades, gente de mi país, pueda ingresar. Me da gusto que México haya hecho una aportación al mundo del arte y de la cultura de este nivel, porque hoy por hoy la Capilla Sixtina, la reproducción de la Capilla Sixtina es la muestra temporal más visitada en el mundo y está hecha 100% por mexicanos. ¿Qué les pareció toda esta historia del montaje? De verdad que en Puebla somos privilegiados, ya que es la primera vez, la primera ciudad en la República Mexicana en donde nos permiten grabar todo el proceso de montaje de la capilla. Un trabajo, desde luego, muy laborioso, desde la llegada de los tráilers que contenían pues todos los elementos del montaje. Así es. Y la colocación de todas las estructuras de acero y las del aluminio que ustedes pudieron ver, que estuvieron soportadas por bidones de agua para no perjudicar así las lajas del suelo. Y como nos lo comentaba la diseñadora, bueno, el detallado de las piezas internas, la unión entre unas y otras, la colocación también de las fotografías, la sincronización de la iluminación y el audio para que todos los recorridos salgan muy bien. Así que después también de conocer todos los detalles, todos los encargados de realizar esta réplica, también solo nos queda pues invitarlos a todos ustedes para que la puedan conocer. En la República Mexicana ya ha estado presente en diferentes ciudades y es la muestra temporal itinerante más visitada del mundo. Algo que desde luego nos enorgullece a los poblanos y a todos es que fue hecha al 100% por talentos mexicanos de diferentes disciplinas. Hay 3 maneras, mi querida Nuria, también de visitarla, de poder visitarla con toda la familia. Y los boletos también son gratuitos a través de internet y también con boleto que puede también pedir de preferencia también en todas las dependencias de gobierno y también asistir directamente y disfrutar de este gran recorrido que también pueden transportarlo todos ustedes por unos minutos a la gran obra maestra de Miguel Ángel. Uno de los mayores tesoros del Vaticano, no queda duda, de Roma y también del mundo. Un lugar que todos deberíamos conocer al menos una vez en la vida. La réplica de la Capilla Sixtina está aquí, ahora en Puebla, así que hay que aprovechar. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial, en este documental. Espero que les haya encantado. Un gran trabajo que se realizó sin duda alguna, mi querida Nuria. Muchísimas gracias por haber estado también conmigo.
pues en este programa especial. Mariale, un placer acompañarte. Gracias y gracias a todos ustedes.